Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este video de la serie de videos explicativos sobre el framework Flutter programando en Visual Code para aplicaciones móviles. En esta ocasión vamos a inspeccionar un poco nuestro código generado automáticamente. Para ello vamos a ejecutar entonces desde el dispositivo. En esta ocasión vamos a seleccionar Chrome como dispositivo y vamos a ejecutar la aplicación para emularla en el navegador web. Muy bien, tenemos entonces la aplicación emulada en el Google Chrome. En esta ocasión vamos a inspeccionar el código, pero vamos a visualizarlo en modo celular. Le puedo decir a Google Chrome que me lo muestre modo celular, y aquí puedo seleccionar un dispositivo móvil. En este caso voy a seleccionar el Samsung Galaxy 8 y vamos a trabajar sobre este emulador desde Google Chrome. Notemos entonces que tenemos la aplicación por defecto que genera este código y vamos a inspeccionar un poco. Desde este código podemos modificar algunos atributos para darnos cuenta. En este ejemplo tenemos widget color change y aquí aparece el color que está por defecto en el app bar o en la parte superior. Podemos hacer este pequeño cambio para darnos cuenta entonces cómo funciona. Modificamos por el color red, guardamos y automáticamente la aplicación se actualiza. Y aquí quiero hacer referencia a dos conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta y que se manejan en la programación de hoy en día, y son los conceptos de ahead of time. Vamos a colocarlos acá, ahead of time, y el concepto de just in time. Y esto traduce: ahead of time es antes de tiempo y just in time es justo en el tiempo, y esos conceptos hacen referencia al momento de compilación. El concepto de just in time es hacer la compilación y ejecutar en tiempo de ejecución, y es una ventaja que maneja la programación en los últimos tiempos, y es que la actualización de nuestro código no tenemos que esperar un tiempo a que sea compilado y luego sea cargado en la pantalla, sino que automáticamente se compila en el momento de ejecución y automáticamente se muestra en la pantalla, y podemos tener los resultados en tiempo real, en tiempo de ejecución, algo que ahorra mucho tiempo y algo que ahorra también muchos recursos. Otro elemento también que podemos tener en cuenta es el elemento de texto. Aquí podemos modificar el título y lo podemos cambiar a mi proyecto, y automáticamente voy a dividir aquí las pantallas para poder organizar. Listo. Y vamos a guardar, y automáticamente tenemos acá mi proyecto y ya tenemos el resultado. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a quitar este código, vamos a eliminar todo este código y vamos a empezar a escribir código Dart aquí en Visual Code. Voy a eliminar esto. Si yo guardo, pues hay unos errores. Esto pues no va a cambiar nada. Aquí en algún momento pues va a desaparecer esto porque no tengo nada. Lo primero que debemos tener en cuenta en todo lenguaje de programación es la función principal o el método principal. En este caso vamos a crear entonces la función main, y como pueden notar aquí aparece en el menú, aparece ya definida. Damos enter y automáticamente me completa el código de la función principal. A esta función principal voy a llamar la función runup, y runup contiene por dentro el nombre de una clase. En este caso esta clase todavía no está creada y es lo que vamos a crear. Aquí vamos a manejar ahora un widget que es el widget style widget, que me permite almacenar componentes de forma estática en las aplicaciones. Otro concepto es el style full widget, que me permite almacenar objetos de manera dinámica, es decir, que cambian su estado. En este ejemplo vamos a utilizar el widget style widget. Entonces escribimos style widget y aparece aquí por defecto ya en el menú, aparece style full widget y style widgets. Vamos a utilizar primero styleless widget, damos enter y automáticamente ya nos completa el resto de código. Notemos que debemos darle nombre a la clase del style widget. Entonces aquí voy a colocar como nombre mi proyecto, y esta clase es la que va a ejecutar la función runup. Entonces, si nos damos cuenta, aquí aparece un error y lo que me dice es que nombre indefinido app, porque no existe app como clase principal. Entonces vamos a decirle que ejecute la clase que ya acabamos de crear, que en este caso es mi proyecto. Des en cuenta que ya aparece aquí, entonces damos enter
Y ahora sí, noten que ya no tenemos un error. Aquí notamos que hay un subrayado rojo. El subrayado azul no nos dice que es un error, pero el subrayado rojo sí es un error. Vamos a colocar aquí un punto y coma que hace falta. Ok, ya no tenemos entonces subrayado rojo. Ok, y notemos que también aparece un foco. Este foco es una ayuda que nos dan los entornos de desarrollo para ayudarnos en la programación al momento que haga falta alguna librería, algún componente que tengamos por exportar. Entonces, si yo le doy clic al foco, dice que debo agregar un modificador constant. Voy a dar clic acá y automáticamente, listo, se agrega constant. Vamos ahora a dar control S y guardamos nuestro proyecto. Notemos acá que se está actualizando nuestra app, pero hasta el momento no tenemos nada. Dense en cuenta que ya desapareció por lo que teníamos por defecto. Ahora tenemos simplemente es un lienzo en blanco porque no hemos empezado a colocar nada. Notemos también que el widget, style widget, me arroja una estructura con un widget llamado build context y que debe retornar un widget, pero en este caso de retornar el container, que es otra clase de widget, vamos a utilizar un widget muy especial que me permite a mí ordenar la aplicación en secciones, y esa es el widget Material App. Tenemos entonces la clase Material App y dentro vamos a colocar en el centro un título o un texto que diga mi primer proyecto. Para ello entonces debemos agregar la propiedad Home y dentro de Home un widget de tipo texto. Dentro de este widget de tipo texto vamos a colocar mi primer proyecto. Notemos que no tenemos errores por el momento. Control S, guardamos. Observemos a ver qué ocurre en nuestra pantalla. Se está actualizando. Ok, tenemos entonces mi primer proyecto como un pequeño título de ejemplo. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos entrar ese texto y vamos a utilizar entonces un widget que hace esta función. Nos ubicamos en el widget text y nos dirigimos al foco, damos clic y aquí podemos utilizar uno de estos widgets que aparece por defecto. Vamos a dar clic en Center y lo que hace es que se agrega Center como widget, pero adicionalmente a ello utiliza el atributo child que traduce niño o hijo. En este caso viene siendo un widget hijo del widget principal center. En este caso text, que es un widget también, es de tipo hijo del widget center. Entonces tenemos, si actualizamos, tenemos entonces el texto ya centrado. Es muy importante también, a medida que vayamos escribiendo código, pues se va a extender demasiado cada vez que vayamos a agregar propiedades acá en el home para nuestra aplicación. El código va a ser muy extenso. Entonces lo recomendado es poder fraccionar nuestro código de la siguiente manera. Dentro de la carpeta lib vamos a crear una subcarpeta llamado interfaz, y dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo que se llame página principal.dar. Dentro de este archivo page principal.dar vamos a llevarnos el widget principal que nos va a ayudar con la aplicación, que es el style widget. Vamos a cortarlo y lo vamos a pegar en este nuevo archivo y como pueden notar pues no se está reconociendo por el momento, no reconoce, dice que la clase no puede ser extendida. Para ello entonces obviamente debemos exportar material.dar y fíjense que ya no tenemos un error. Aquí entonces tenemos un error porque mi proyecto, que es la clase que hemos creado pero que no se encuentra acá, debemos también importarla. Entonces para ello nos ubicamos en el foco y des en cuenta que aparece la opción para importar la clase que contiene, o el archivo, la ruta que contiene la clase que creamos con el nombre de mi proyecto. Damos acá y fíjense que ya ahora sí, ya aparece. Damos control S acá y damos control S acá y fíjense que nuestra aplicación sigue funcionando normalmente. Podemos seguir fraccionando este código aún mucho más. Puedo de la misma manera crear un nuevo documento. Aquí voy a crear un new file y le voy a colocar
el nombre de homepage.dar, enter, y vamos a entonces a crear nuestro style widget para que me traiga toda la ruta, para que me traiga toda la estructura del código. Importamos de la misma forma la librería Material App. Ya tenemos aquí Material App y des en cuenta que lo que está retornando ese style widget retorna un widget aquí en return, está retornando un container, pero lo que le voy a enviar como retorno o lo que quiero que retorne es un widget, el widget que ya tenemos, que es el widget Material App. Entonces en este caso vamos a llevarnos entonces por completo el widget que contiene Material App, en este caso que es Center. Para ello entonces vamos a copiar esta parte, vamos a quitarla, control X, y aquí en lugar de, vamos a retornar, ok, retornamos el widget Center que contiene un hijo que es de tipo text. Aquí tenemos un error porque debemos entonces darle nombre a esta clase, ya que es un nuevo archivo. Lo voy a llamar del mismo modo como está en el documento. Lo coloco homepage, aquí está, muy bien, lo guardo, y lo que se debe retornar acá, debe retornar lógicamente el widget o el nombre de la clase que ya tenemos como homepage. Des en cuenta que ya aparece homepage, lo incluimos y obviamente cerramos acá con punto y coma. No necesita punto y coma, lo dejamos de esta forma, guardamos y notemos que ya tenemos fraccionado nuestro código y la aplicación debe funcionar normalmente. No se ha modificado todavía nada. Tenemos entonces ya aquí en el homepage es donde voy a cargar, empezar a cargar todos los características y componentes que voy a colocar en la aplicación de aquí en adelante en el widget center. Y obviamente puedo seguir fraccionando el código, pero esa es una buena práctica que recomiendo para el momento de programar. ¿Qué más podemos hacer acá? Vamos a utilizar un widget muy importante que es el que nos permite a nosotros estructurar mucho mejor y que se compagina con Material App para colocar todos los elementos de nuestra aplicación. Vamos a utilizar ahora un widget que es el widget scaffold. Vamos a consultar aquí qué es el widget scaffold. Entonces el widget me permite hacer lo siguiente: reorganizar de una forma como lo notamos acá. El widget scaffold utiliza otros widgets como lo es el app bar, el body y el button action floating, el driver y el driver. Entonces este es el widget principal, además del Material App, con el cual se complementa. Me va a ayudar a reorganizar mucho mejor mi aplicación para poder distribuir mejor los elementos que voy a colocar. Y aparte de eso, que es el que me aporta a mí este tipo de widgets, como es el app bar, el body y el button tab nav. Entonces volvamos a ello, vamos a minimizar acá nuestra aplicación, y para hacer esto, el widget que se está retornando aquí en el homepage, que es el que va a cargar todos los elementos, está llamado como un center y que está centrando un texto. Pero aquí voy a agregar un widget, tipo widget, y ese widget va a ser el widget scaffold. Aquí está scaffold, damos enter, ok. Scaffold, entonces, si se dan cuenta, aquí aparece un error. Dice que use constante con el constructor para este widget. Aquí, si nos ubicamos en el widget scaffold, notamos todos los widgets que él puede aceptar, una serie de widgets, pero no acepta una propiedad como tal llamada child. Este elemento child lo voy a modificar más bien por body. Si nos damos cuenta, uno de los widgets principales que utiliza, aparte del app bar, es el body. Entonces vamos a modificar esta propiedad child más bien por body. Aquí está body, y ya des en cuenta que no aparece el error porque
child no es una propiedad que maneje scaffold, que es el que me va a permitir dibujar en la pantalla los diferentes elementos que voy a ir colocando. Si actualizamos este documento, observemos a ver qué pasa con el scaffold que acabamos de agregar, el widget que acabamos de agregar. Aparece entonces, se quita ya ese aspecto que tenía el texto de mi primer proyecto y automáticamente cambió la fuente, cambió el estilo, el color. Des en cuenta que ahora aparece mucho mejor en aspecto de visibilidad. Es porque precisamente Dart con Flutter están diseñados para optimizar las interfaces de usuario, para mostrar interfaces mucho más llamativas. Entonces desde aquí empezamos ya a agregar nuestros elementos desde el widget scaffold. Notemos también que scaffold me permite a mí utilizar un widget de tipo AdBar, entonces lo puedo agregar de la siguiente forma: AdBar, y lo que me acepta es un widget de tipo AdBar también, entonces utilizamos AdBar. Y si nos ubicamos en este widget, notamos que lo que me permite agregar el AdBar es una zona con un pequeño título de la siguiente forma: si va a ser ubicado en la parte inferior o si va a ser ubicado en la parte superior, con los atributos landing, title o action. En este caso voy a colocar un pequeño texto y para ello entonces le coloco el atributo title. Aquí está title, y por dentro el pequeño título que va a tener, bueno, title, y tiene que ser, recibe un widget. Claro que sí, un widget, y el widget tiene que ser de tipo texto. Entonces texto, text, y ahora sí, como texto vamos a colocar mi proyecto. Ok, aquí tenemos un pequeño error, hace falta cerramos, ahora sí, listo, guardamos y vamos a ver qué ocurre en nuestra app. Y lo que ocurre es que se sitúa nuestro AdBar en la parte superior con el título Mi Proyecto. Notemos también que desde este widget, el llamado widget scaffold, podemos utilizar también elementos como el floating button action o el floating action button. Vamos entonces a agregar un botón de tipo flotante aquí. Entonces vamos a agregarlo. Gracias a este widget podemos entonces utilizar el floating action button, que es un atributo y acepta como widget un floating action button de tipo widget también. Y este a su vez, aquí podemos darnos cuenta que requiere otro tipo de widget. Entonces en este caso, entonces acá ahora vamos a agregarle los atributos, y este widget floating action button si acepta la propiedad child, y dentro de child vamos a colocar el icon, y como valor vamos a agregar un icon o un icono punto que sea de tipo add, de agregar. También hace falta agregarle a este widget el elemento onPress como atributo también. Entonces onPress, que se debe escribir de la siguiente forma, sin valores de retorno, de esta forma. Vamos a dar control S para guardar y esperemos que nuestra app se actualice. Y como podemos notar, tenemos el floating action button de tipo agregar, ¿cierto? Ya está funcionando aquí. Ahora por último vamos a quitar esta etiqueta. Para ello entonces nos dirigimos a la etiqueta material. Notamos que dentro de sus propiedades y widgets que utiliza, hay una que nos permite borrar esa etiqueta que aparece por defecto, y es la etiqueta show. Aquí está debug show material grid. Como se pueden dar cuenta, para que no aparezca debemos colocarle el valor por defecto, valor falso. Entonces para ello escribimos aquí show debug show check mode bar, debug show check mode banner, damos enter y como valor le vamos a colocar que sea false. Guardamos. Como notamos, ya se quita la etiqueta que teníamos por defecto ahí. Con esto hemos trabajado entonces dos widgets muy importantes al momento de iniciar nuestra programación y colocar nuestros elementos en nuestra aplicación, y son los
elementos y son los widgets de Material App y los widgets Scaffold, que de ahora en adelante en este widget, a partir de este widget que es el andamiaje, me va a permitir colocar todos los elementos que yo voy a ir incrustando en nuestra aplicación. Hicimos también reorganizar nuestro código de esta manera para una mejor comprensión y una mejor comodidad al momento de programar. Entonces con esto damos finalidad a esta explicación. Estén pendientes para el próximo video. Vamos a seguir agregando cosas en nuestra aplicación y al finalizar vamos a pasar esta aplicación a nuestros dispositivos móviles de manera física. Entonces los espero en el siguiente video. Por favor, comenten, hagan sus preguntas. Muchas gracias.